Es un gusto saludarlos, estamos aquí en Sala de Prensa, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Lo acaban de ver en el noticiero, lo hemos planteado a lo largo de los últimos días, y es el fantasma de un racionamiento. ¿Qué tan cerca estamos? Y no solamente racionamiento de energía. ¿Es posible que también haya un racionamiento de agua potable en Colombia? Preguntas que hoy muchas personas se hacen a la luz de una cantidad de alarmas encendidas de parte de todos los sectores de todos los actores de este sector que es importantísimo. Hablo del sector que genera energía en Colombia. Recordemos, y ya nuestro invitado, que es una autoridad en la materia, nos va a ayudar a entender precisamente eso. En buena medida, la generación de energía eléctrica en Colombia depende del agua, depende de los embalses, los embalses nutren a las hidroeléctricas. Pero más allá de esta explicación, que nosotros no sabemos porque no somos expertos, repito, queremos responder muchas preguntas y tratar de entender en qué momento estamos y tratar de entender cuál es la situación real. Lo veíamos hoy a la presidenta de Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía Eléctrica, haciendo una cantidad de alertas, repito, muy complejas en torno a este tema. Ella dice: estamos gastando más agua de la que hay prevista, estamos gastándola mucho más rápido, yo creo que hay que ahorrar. El gobierno hace también llamados, los ingenieros también a través de ASIEM lo hacen. Es decir, reitero, todo el mundo al unísono tiene una frase: estamos en un momento crítico porque a pesar de que empezó a llover, la sequía afectó muchísimo los embalses y a las hidroeléctricas en Colombia. Tomás González es ministro, o fue ministro de Minas, y repito, es una de las personas que más conoce de este sector. Doctor Tomás, como siempre, un gusto y gracias por estar con nosotros hoy en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora. Muy buenas noches, Juan Roberto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Arrancamos, yo sé que usted no es periodista, pero le hago esta trivia inicial. Ese titular de que estamos en esa alerta por esa escasez de agua que puede derivar en un problema de suministro de energía, ¿es acertado? Yo creo que hay que tomarnos muy en serio las advertencias que hace el operador del sistema. Que no se nos olvide que el operador del sistema, XM, es el que está ahí en el campo de batalla, el que está viendo las plantas de generación, el que está viendo la demanda, el que está viendo el estado del sistema y que está monitoreando todo. Digamos, es como un poco el médico, el que está midiendo el sistema, y el operador del sistema nos dijo: mucho cuidado, estamos en unos niveles muy críticos de embalse, si no tomamos medidas urgentes podemos tener problemas. Y esos problemas, cuando uno los quiere traducir, ¿qué significan, doctor Tomás? Bueno, creo que aquí podemos explicarle a la gente unas cosas fundamentales de cómo funciona el sector para que sea más fácil entender qué es lo que está pasando. En Colombia la energía eléctrica se produce básicamente de dos maneras: o con agua de la lluvia de los ríos que llegan a los embalses, y esos embalses luego salen, mueven unas turbinas y se produce electricidad; o la otra manera es con plantas térmicas que lo hacen con carbón y gas principalmente. En años normales, en épocas normales, más o menos 3/4 partes de la generación se hace con agua y la cuarta parte restante se hace a través de las plantas térmicas. Cuando hay situaciones como las de ahora, en que hay un niño y deja de llover o llueve mucho menos de lo que llueve normalmente, se baja la cantidad de agua que le está entrando a los embalses y dependemos mucho menos del agua para generar. En ese momento, la generación térmica puede subir al 45-50% del total de la energía. Entonces, fíjese que el niño nos pega muy duro. Pasamos de 3/4 partes de la energía en épocas normales, más o menos a la mitad de la energía con agua en momentos de sequía. ¿Qué fue lo que nos dijo XM, el operador del mercado? Nos dijo: mire, en este momento los niveles de embalse están muy bajitos, están muy, muy bajos para lo que deberían estar. Si no tomamos unas medidas urgentes, es posible que aún con las plantas térmicas funcionando bien, no seamos capaces de atender toda la demanda. ¿Y por qué no lo dice de manera categórica? ¿Por qué no dice esto es lo que va a pasar? Porque el funcionamiento del sistema depende de unas cosas sobre las que no tenemos un control total, como por ejemplo, cuándo va a llover y qué tan duro va a llover. Ahí vienen varias inquietudes porque la explicación suya es muy gráfica y muy didáctica, doctor Tomás González. Los embalses, hemos visto siempre XM, el operador del sistema, estaba aquí anotándolo, presenta todos los días
un indicador del nivel en el que están los embalses del país. Ese indicador que presenta es de cuáles embalses, de los que producen energía o de los que producen agua para el consumo de agua potable. Es que tal vez ahí creo que está la confusión, o es en doble propósito. No, el operador XM es el operador del sistema eléctrico colombiano y los embalses que monitorea son los que producen energía eléctrica. Y ese 31% es el nivel de todos los embalses de generación de energía eléctrica que hay en el país. Entonces hay unos embalses que están muy bajitos, como el Guavio, por ejemplo, que está como en 5%, hay otros que están muy altos, por encima del 30%, pero cuando uno los considera todos y mira si estuvieran llenos, qué nivel están versus en lo que están hoy, XM nos dijo, estamos en el 31% del nivel. Es decir, de todo el agua que tendríamos para generar, si estuviéramos con todos nuestros embalses a plena capacidad, hoy en día, en este momento, tenemos 31%. ¿Cuántos embalses hay en Colombia, doctor González, cuya agua que tienen se utiliza para generar energía eléctrica? El número exacto, Juan Ricardo, se lo va a quedar debiendo, pero son bastantes, son bastantes embalses, hay en todo el país, hay en Antioquia, muchos, hay en la región Cundinamarca, Boyacá, hay en la costa Caribe, hay en Cali, hay. Entonces tenemos una gran cantidad de embalses, pero el número preciso se lo queda debiendo. Bueno, no hay lío. El asunto importante es que, y ahí estamos viendo las imágenes, estábamos viendo Guatapé, hoy hablaban de Chivor, que ya también entró en una alerta roja, en esa reducción, implica en este instante, mientras vemos esas imágenes, doctor Tomás, que cuando usted dice, mire, si no tomamos medidas, XM dice, si no tomamos medidas, Acolgen dice, si no tomamos medidas, puede venir una crisis. ¿Qué medidas hay que tomar? Entonces, volvamos otra vez a cómo funciona el sistema Sí. eléctrico. Aquí, por un lado, tenemos la oferta, y la oferta es la cantidad de energía que hay disponible. Y por el otro lado, tenemos la demanda, que es la cantidad de energía que se va a consumir. Entonces, lo que es importante es que la oferta siempre sea mayor o igual a la demanda. Si no tenemos suficiente oferta para atender la demanda, vamos a sufrir cortes de energía, que fue lo que pasó en el año 91-92 con el apagón famoso en la época del gobierno Gaviria, que fue muy traumático para el país, que fueron muchas horas sin energía. Entonces, eso fue lo que pasó, menos oferta que la necesaria para atender la demanda. Pues, ¿cuáles son las medidas? Me pregunta usted. Si lo pensamos desde el punto de vista de oferta y demanda, realmente hay como tres cosas principales que se pueden hacer. La cosa número uno que se puede hacer es asegurar que toda la energía que pueda ser producida se produzca, en particular la de las plantas térmicas. Entonces necesitamos garantizar que las plantas térmicas entreguen toda la energía que pueden entregar para que dependamos lo mínimo posible de unos embalses que están bajitos. Entonces, primera cosa que hay que hacer. Segunda cosa que hay que hacer, nosotros le exportamos energía a Ecuador. Recientemente, en los últimos días, esas exportaciones pueden estar del orden del 3% de la demanda diaria, de lo que nos consumimos diariamente. Entonces es importante que esas exportaciones se restrinjan al mínimo posible para darle atención prioritaria a nuestra propia demanda interna. Los países saben eso, Ecuador, cuando ha tenido que hacerlo, nosotros entendemos y ahora le va a tocar a Ecuador entender eso. Y la tercera medida es una medida de tratar de reducir al máximo posible la demanda para que se requiera menos oferta. Ya que tenemos apretada la oferta, tratemos que la demanda sea lo menos alta posible. Esas son exactamente las tres medidas principales que recomienda XM en su alerta, de las que han estado hablando los generadores y los agentes del sistema. Ahí hay un tema y arranco con la primera. Usted dice tratar de producir la mayor cantidad de energía a través de las térmicas, pero nos decía hoy la presidenta de Alcoholgen, que la información que ellos tienen es que las termoeléctricas ya están produciendo prácticamente a tope. Es decir, ya, si le entiendo a ella y quiero su opinión, y también XM lo dijo ayer, no, ¿sabe quiénes lo dijeron también hoy? Los ingenieros, ASIEM. Decía, es que el tema es que si no tuviéramos hoy las térmicas, ya estaríamos en apagón y en racionamiento. Están produciendo para mitigar el impacto de la sequía que tienen los embalses que usan las hidroeléctricas y que por lo tanto ya tratar de generar más con las térmicas es prácticamente imposible. Si las térmicas pueden entregar máximo como el 45% de la demanda, entre 45 y 50% de la demanda cuando están a toda capacidad.
Y el sistema, Juan Roberto, está diseñado así. El sistema está diseñado para que cuando tenemos sequías haya la cantidad de energía térmica suficiente para complementar al agua. Y las térmicas tienen que entregar la energía que se comprometieron a entregar, que les hemos estado pagando todos los consumidores a través de nuestra tarifa para que estén listos a entregarla. Pero esa energía llega hasta un límite, que como le decía es como entre el 45 y el 50% de la demanda que estamos teniendo hoy en día. En el resto vamos a depender de otras plantas, de plantas renovables y sobre todo del agua. Y ahí es donde viene la preocupación, donde viene el estrés. Si usted me deja hacerle otra analogía, un embalse en el fondo es como la bañera de la casa, como la tina de la casa. Usted abre la llave y se llena la tina. Esos son los ríos que traen el agua a los embalses. Y usted cuando abre el sifón y sale el agua por el sifón, es lo mismo que pasa en un embalse. Sale el agua, mueve las turbinas que generan energía eléctrica. Entonces lo que se vuelve fundamental es ese balance entre lo que entra y lo que sale. Y lo que entra va a depender de las lluvias. Si empieza a llover más rápido, si empieza a llover lo que necesitamos pronto, si salimos de la fase de niño pronto, pues vamos a tener mucha más agua entrando a esa bañera, entrando a los embalses. Y si logramos que las térmicas entreguen toda su energía, que no vaya a haber daños en plantas, que no vaya a haber problemas en las líneas, y restringimos las exportaciones y tratamos de reducir el consumo al máximo posible, como ya se ha hecho en el pasado, vamos a tener que sacar menos agua a esa bañera y nos va a durar mucho más el agua. Ese es el predicamento y por eso es que es tan difícil decir con precisión cuál es el nivel de embalse a partir del cual exactamente vamos a tener problemas o no, porque depende de todas esas variables. Sí, estaba aquí viendo ese primero, chuleado, creo yo he entendido el asunto de la generación. El de la exportación de energía a Ecuador pareciera, entre comillas, ser un tema no menor, pero sí fácilmente salvable. En un momento dado el gobierno va a poder decir, mire, me da pena Ecuador, pero por ahora no le puedo exportar energía, ahí no hay lío. De acuerdo, y además los ecuatorianos van a saber que no lo estamos haciendo por nada distinto de una situación de dificultad interna. Y el tercero, ese sí es el que me parece fundamental, doctor Tomás, y es el de reducir la demanda. Cuando hablamos de reducir la demanda, ¿qué hacemos? Bueno, ahí, Juan Roberto, lo que necesitamos es un consumo eficiente de energía. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Es no gastar más energía de lo que uno necesita o poder hacer lo que uno necesita hacer con el mínimo de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, si yo puedo tener el aire acondicionado, si vivo en la costa Caribe y tengo un aire acondicionado y en lugar de tenerlo a 18 grados lo puedo poner a 22, pues voy a sentir un poco menos de calor, voy a tener menos frío, pero igual es una temperatura cómoda, una temperatura en la que puedo funcionar, hacer mis cosas. Si hay momentos del día en que no voy a estar en la casa, por ejemplo, puedo dejar apagado el aire acondicionado. Entonces, el ahorro de energía se trata de llevar al mínimo los desperdicios y poder utilizar la energía como se necesita. La pregunta aquí es cómo se logra eso. Y ahí tenemos una experiencia muy buena que fue la del año 2015-16, que tuvimos un niño muy fuerte, más fuerte inclusive que este, y ahí se implementó una campaña que ustedes en su momento cubrieron que se llamaba Apagar Paga. Y esa campaña la traigo a colación porque lograr que la gente ahorre no es solo pararse a decir, por favor ahorren energía, hay que darle a la gente elementos concretos, incentivos concretos para que pueda ahorrar energía, para facilitar ese cambio de comportamiento, esa eficiencia, y hay que darle toda la prioridad desde el punto de vista de información que debe tener. Entonces, excúseme, me alargo un poco más y le explico cuál fue el secreto de apagar paga. Yo creo que lo primero es que a la gente se le dijo, en marzo de 2016, se le dijo a la gente, bueno, vamos a empezar a implementar este programa, mire su factura de febrero, mire cuánto consumió. Por cada kilovatio que usted se ahorre, que consuma de menos, le vamos a dar 450 pesos, le pagamos 450 pesos. Y por cada kilovatio adicional que usted se pase de lo que consumió en febrero, le vamos a cobrar 450 pesos en adición al precio normal de la energía. Entonces la gente tenía un incentivo muy claro, que si no ahorraba le salía caro y si ahorraba le salía barato, era buen negocio, a pagar paga. Y además de eso, el presidente directamente salió en televisión diciendo, estamos en un momento muy difícil, necesitamos el apoyo de todos, esto es muy serio y necesitamos una ayuda para que no tengamos que hacer cortes. Y esas dos cosas, Juan Roberto, hicieron que en unos pocos días, como a las 3 semanas de haber iniciado el programa, se hubiera triplicado la meta de ahorro.
La gente respondió muy bien. Entonces se necesita usar cosas concretas para incentivar el ahorro, no solo decirlo, sino darnos incentivos y darle toda la fuerza y prioridad que debe tener. Y ahí viene un elemento, claro, ya me acuerdo de esa campaña, eso fue entre 2015 y 2016, que estábamos en una situación también compleja, mi exministro. Y ahí hay un tema clave y es la conciencia de la gente. Y yo preguntaba esta mañana y quiero su opinión. La pregunta puede sonar boba, seguramente lo es, pero también es una pregunta que nos hacemos muchos. Y alguien dirá, pues tan bobo, las dos cosas funcionan. ¿Qué es más eficiente, ahorrar luz o ahorrar agua? Digo, para efectos de esta situación tan compleja en la que estamos. Pues yo creo, Juan Roberto, que obviamente la respuesta también es un poco obvia, es hay que ahorrar las dos, pero en muchos de los casos, en la medida en que usted ahorra agua, le sirve para la energía y para el consumo de agua. En la medida en que usted logre cuidar más los niveles, sobre todo en aquellos embalses donde hay agua que se utiliza para el consumo, para la generación, pues eso es muy, muy importante. Entonces creo que la campaña es cuidar el agua, tanto la energía como la otra. Y la manera de cuidar el agua desde la energía es consumiendo lo mínimo necesario. Mire, pero a ver si nos ayuda usted a entender. Usted dirá, pues pregúntenle al gobierno. Y esta mañana le preguntábamos al ministro de Minas, pero yo le voy a confesar, yo no entendí muy bien. El gobierno está promoviendo un plan de teletrabajo para que muchos empleados del Estado no vayan a las oficinas y reducir el consumo de agua y de energía en las oficinas. Pero no resulta también contraproducente porque entonces la gente va a consumir más energía y más agua estando en su casa teletrabajando. Pues ahí hay que hacer un balance. ¿Cuánta energía se gasta usted en la oficina versus cuánta energía se gasta en la casa? Y si el computador y los bombillos que necesita para trabajar en la oficina en la casa consumen la misma cantidad de energía, pues realmente ahí no va a haber un ahorro. Por eso, Juan Roberto, es que creo que uno tiene que darle un incentivo a la gente. La gente tiene buena voluntad, la gente tiene buen corazón, la gente está agobiada por sus problemas. Entonces, si uno le da un incentivo como el que se hizo del programa Pagar Paga, la gente dice, bueno, yo aquí puedo ser muy eficiente y me puedo además ahorrar una platica que me sirve. Y eso nos ayuda y nos ha funcionado muy bien. Entonces, yo creo que las medidas que ha sacado el gobierno creo que son bien intencionadas, pero creo que hay que preguntarse si tienen la magnitud que deberían tener, si van a producir un cambio del tamaño que se necesita en el consumo y si no estamos un poco tarde ya. Ese es el problema. Yo le cuento a usted y a los televidentes una infidencia. Mañana citaron una reunión a la Casa de Nariño a los directores de medios de comunicación. Laura Sarabia, directora del DAPRE, seguramente estarán pensando en una campaña nacional porque es que el asunto pinta grave. Y con eso quiero como ir redondeando, doctor Tomás, con lo que arrancamos hablando. Como dirían las mamás, excúseme la expresión tan coloquial, con la mano en el corazón. ¿Qué tan complicada está la situación hoy? Si uno lo dijera, mire, realmente estamos a puertas de que si la gente no ahorra, como usted dice, ya sea por incentivo o por voluntad propia o por conciencia, si la gente no ahorra, si no se buscan fuentes de generación, ¿qué tan cerca estamos de un racionamiento como en otras épocas? Pues yo ahí, Juan Roberto, tomaría las palabras del operador del mercado, que nos dijo exactamente eso. Si no nos ponemos las pilas rápido, tomar las medidas rápido, podemos tener problemas para atender la demanda. Obviamente puede empezar a llover muy duro a partir de mañana y entonces esto se espanta completamente la probabilidad de una crisis, pero puede demorarse en llover y puede esto, bien entrado abril, seguir con lluvias del 45-50% del promedio histórico que estamos teniendo y las cosas se pueden enredar mucho más. Entonces lo que nos toca en este momento es trabajarle al consumo, a reducir el consumo lo que más podamos, prender las velas y rezar para que llueva rápido y no se nos vaya a dañar ninguna planta ni nada, a ver si logramos pasar sin problemas. Pero el operador del mercado no creo que no haya hecho una advertencia a la ligera cuando es alguien que está mirando todos los días los datos y está en permanente comunicación con el gobierno. Y quisiera entender una cosa también, al margen de que el gobierno implemente un plan como en el 2015-2016, un plan de incentivos, el tema es que a la gente, a nosotros, a todos los usuarios, esta crisis nos puede terminar costando más, es decir, en el recibo puede terminar siendo más cara la energía, subiendo la generación a las fuerzas de energía a través de térmicas.
y con menos agua en los Sin, embalses. lu- si- Sin lugar a dudas, Roberto. Y para eso también es bueno explicarle a la gente que hay dos maneras de comprar energía. El que le lleva a uno la energía a la casa, sea Codensa, o sea Celsia en el valle, o sea Aire o Afinia en la costa, quien sea, compra energía eléctrica de dos maneras. O van y hacen un contrato, se sientan y acuerdan un precio íntimo. Entonces yo le voy a comprar tanta cantidad de energía por 2 años a un precio, y ese es el precio de la energía, y no importa si las condiciones son difíciles o fáciles, ese es el precio, y ahí a los usuarios no les pasa nada. Pero hay una segunda manera de comprar energía, que es en la bolsa, y eso es como ir a la plaza de mercado, que uno cada día que va tiene que mirar a cómo están, por ejemplo, los tomates. Y si hay cosecha de tomates, estaban bajitos los precios, y si hay pocos tomates, pues va a estar caro el tomate. Este es un momento en el que la energía está cara porque hay escasez, porque tenemos poca agua, porque la situación está dura, entonces el precio está muy alto. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el precio que van a ver los usuarios? Pues dependiendo de cuánta energía compran en la bolsa, quienes le llevan a uno la energía a la casa, es que uno va a sentir el efecto del aumento en precios. Si las empresas compran mucha energía en bolsa, pues ese precio más caro que pagan por la energía se lo terminan trasladando a los usuarios. Y si tienen pocas compras en bolsa, pues ahí no hay mucho efecto. Entonces, ¿qué tanta exposición a bolsa haya? Se vuelve fundamental. Y la subida de precios que hemos visto en los últimos días, que ha sido muy fuerte, muy rápida, en algún momento desafortunadamente la van a sentir los usuarios. Estoy viendo aquí estas imágenes, usted también las está viendo y nuestros televidentes también, doctor Tomás, de todo, del switch en la casa, del horno microondas, de la estufa, de la nevera, en el día a día, el computador, etcétera. En el día a día, ¿qué es lo que más gasta en la casa? ¿Qué es lo que más gasta energía eléctrica? Para la gente que vive en la costa, por ejemplo, los aires Ah, acondicionados eso tienden a sí. tener un Y el consumo abanico. alto de energía. Sí, el abanico, todas las cosas que tienen resistencias eléctricas, para, por ejemplo, para calentar agua o estufas o ese tipo de cosas, también tienden a tener consumos altos. Entonces, por eso es que es tan bueno el programa de incentivos, Juan Roberto, porque le dejan al usuario a decidir dónde es mejor para él o ella ahorrar energía. Eso es lo bueno del incentivo. No es el gobierno que le dice a uno, usted ahorra aquí, sino le dicen a uno, mire, yo le pago por ahorrar. Mire usted a ver dónde le queda más fácil, dónde le es mejor, dónde le interfiere menos con su vida. Por eso es tan importante los programas de este tipo. Pero en el entretanto, mientras llega el incentivo, la idea es ir apague la lucecita, desconectar los Ayude. aparatos, así no se estén usando, también sirve, ¿no? Porque eso consume, ¿cierto? Sí, 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 sí. Hay un consumo cuando uno deja simplemente el cargador conectado. Pero, pero la gente tiene que ser consciente de eso. Aquí el que todo el mundo ayude va a servir. Uno ayuda y eso sirve un poquito. Y si todo el mundo apoya un poquito, pues la cosa va a funcionar, como lo vimos en el 2015-16. Cuando individualmente todo el mundo está ahorrando, el país lo siente y vamos a estar mucho más tranquilos. Y lo mismo decía la presidenta de Acolgen, ella que habla de generación de energía, pero hacía un llamado, en el noticiero de hoy del mediodía, un clamor, y aquí en Caracol ahora decía, de por Dios, no gasten tanta agua, no laven la loza dejando abierta la llave, el baño que sea más cortico, esos baños de luna, esos complicadísimos, mejor uno hacerlo por esta época, no ser tan románticos en la ducha. Doctor Tomás, de verdad muchas gracias. Es que en serio, el tema es bien grave. De verdad que yo hacía mucho rato, a mí me tocó cubrir el tema del apagón en el año 91 y no les quiero decir, creo que sería bueno recordarlo, doctor Tomás, lo que vivió el país hace 30 y tantos años fue espantoso. Es que recuerdo que eran muchas horas del día sin energía, se tuvo que adelantar la hora, entonces las 6 se volvieron las 5 de la mañana, la famosa hora Gaviria. Es decir, estamos hablando de un cambio de vida durante mucho tiempo, escabroso por decirlo menos para el país. Y que le costó mucho a la economía. Oh, Le claro. costó mucho a la economía. En esa época, las cuentas que yo he visto de quienes hicieron estudios fue como 2 puntos del PIB, que eso a plata de hoy pueden ser fácilmente unos 30 billones de pesos lo que nos costó el racionamiento en aquel entonces. Entonces sí, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos evitarlo.
Y el gobierno tiene que entender también que en momentos como este todo el mundo se pone en modo de ayuda, pero el gobierno tiene que convocar a la gente y sentarse con los agentes y mirar a ver qué se puede hacer. El gobierno puede hacer mucho para ayudar a que pasemos este trago amargo de una manera menos difícil. Sí, es un tema de todos, no solamente del gobierno. Usted tiene toda la razón. Pues, doctor Tomás, creo que cumplimos el cometido. Muchísimas preguntas de los televidentes, de nuestros amigos, de todo. La gente se pregunta de un asunto que es tan de la vida diaria, pero que al final del camino pues encierra una cantidad de repercusiones, como usted bien nos lo ha contado. Le mando un abrazo y de verdad muchas gracias. Y creo que vamos a volver a hablar del tema pronto, ¿no? Cuando quieran, con mucho gusto estoy disponible y gracias por la invitación. Y un mensaje a todos los usuarios de que es el momento de echar una mano. Hay que echar una mano. Muchas gracias, doctor Tomás González, exministro de Minas y Energía, aquí en Sala de Prensa. Terminamos, continúen con la programación de Noticias Caracol ahora.